Un cordial saludo a todos los amigos y amigas de Aclarando Conceptos. La presentación de Jesús, el Verbo encarnado de Dios, en este programa, un tanto diferente en el Sagrado Corán, no es un deseo de confrontar con nuestros hermanos cristianos, sino una forma clara de explicar lo que el Islam dice al respecto a pesar de las diferencias. Según el Sagrado Corán, Dios concedió a Jesús milagros que apoyaban la veracidad de su prédica y curaba a los enfermos leves y graves, leprosos y paralíticos con el poder que provenía de Dios e incluso resucitaba muertos. Pidió que se descendiera del cielo una mesa servida para él y sus discípulos para convencer a los escépticos. Habló en la cuna defendiendo a su madre María de las acusaciones falsas de infidelidad y predicó el Evangelio, palabras de Allah a través de Jesús. Pero a pesar de esos prodigios no creían en él. Algunos lo divinizan por su nacimiento sin padre, aunque se olvidan del nacimiento de Adán sin madre y sin padre, que Dios creó solo diciendo sé y fue, y de la creación de Eva que nació sin madre. Aceptar a Isa, Jesús, es parte importante de la fe islámica. La fe en él es indispensable. Quien no lo acepta como mensajero de Dios y por lo tanto no acepta su palabra, no puede aceptar a Mohammed, y quien cree verdaderamente en él no puede dejar de creer en Mohammed. Y Jesús anunció que Mohammed vendría después de él, y cuando Jesús dijo, a Isa ben Mariam, Jesús el hijo de María: oh israelitas, ciertamente yo soy el apóstol de Dios enviado a vosotros, corroborándoos de cuanto de la Biblia me precedió y albriciante de un apóstol que vendrá después de mí y cuyo nombre es Ahmad, Paracletos. Sagrado Corán 61:6. Si me amáis, observaréis mis mandamientos. Yo regresaré al Padre y Él os dará otro consolador. Santa Biblia, Juan 13:16. Esta palabra tiene nombres diferentes en distintas Biblias: Espíritu de la verdad, defensor, abogado, consolador, confortador, etc. Pero en la versión griega era Paracletos, cuya traducción al árabe es Ahmad o Mohammed. Más adelante dice Juan 13, 24, 26. El que no me ama no guardará mis enseñanzas. La doctrina que escucháis no es mía, sino de quien me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Paracletos que el Padre enviará después en mi nombre, Él os enseñará todo y os recordará cuanto os he dicho. Definitivamente ese enviado es Mohammed, y es fácil darse cuenta de la similitud del mensaje del Corán con el mensaje original de Jesús, esto es, con el cristianismo primitivo. Esta similitud es incluso mayor que con el cristianismo actual, que sigue más las enseñanzas de Pablo que de Jesús. En el Islam se recuerda repetidamente a Jesús y a su Santa Madre María. Encontramos en el Sagrado Corán una sura exclusiva dedicada a María y que lleva su nombre, donde se relata el nacimiento de Jesús. Encontramos asimismo que la tercera sura del libro sagrado lleva el nombre de la familia de Imrán, Joaquín, que era el padre de la Virgen María. La quinta sura se denomina la mesa servida, en la que se relata el descenso de la cena de los cielos para Isa, Jesús y sus compañeros. Dios nombra en el Sagrado Corán 25 veces a Jesús y a María 34. La fe de los musulmanes en Jesús es la misma que en él tenían los discípulos. Los evangelios antiguos se calcula que fueron más de 300, entre ellos el de Bernabé y el de Tomás, del que se encuentran algunas copias en importantes museos europeos. Varios de esos evangelios declaran que Jesús no es Dios, ni su Hijo de naturaleza divina, sino solamente el Verbo encarnado de Dios, creado por Dios de una manera diferente. En cuanto al sentido del término Espíritu de Allah, significa que cuando fue concebido en su madre por la palabra divina Kun, sé, le infundió con esta palabra su espíritu humano por intervención directa. Las autoridades romanas que gobernaban Jerusalén vieron en Jesús un peligro que amenazaba su despotismo e idolatría. Los sacerdotes del templo también confabularon. Los romanos ordenaron que fuera crucificado, pero según el Corán, Jesús fue salvado y ascendió a los cielos por gracia de Dios, y su crucifixión no fue finiquitada. Existen numerosos hadices del profeta Mohammed que confirman la veracidad del retorno de Jesucristo a la tierra en los últimos tiempos para predicar el Tawhid o el Ikhlas, la unicidad de Dios,
y administrar justicia. Dijo, por ejemplo, el profeta Muhammad, cuando Dios envía a Jesús, hijo de María, este descenderá junto a un minarete blanco al este de Damasco, con 2 capas amarillas apoyadas sus manos sobre las alas de 2 ángeles. Él descenderá físicamente y al verlo lo reconoceréis. Es hombre de talla media y sonrosado. Jesucristo se elevó con cuerpo y alma, con seres de luz, ángeles, y volverá físicamente a la tierra tal como se elevó. Esto está demostrado ahora físicamente porque el tiempo se reduce con la velocidad. Para nosotros habrán pasado 2000 años aproximadamente, para Jesús escasos minutos o escasas horas. La no muerte de Jesús en la cruz no disminuye en nada su grandeza ni la omnipotencia de Dios. Para el Islam no es necesaria su muerte en la cruz porque no aceptamos que con ella limpió nuestros pecados. Nosotros seguimos siendo responsables de nuestros actos y la aceptación de Jesús y su mensaje es la enseñanza y el camino para llegar al cielo cumpliendo con los mandatos de Allah. No es una salvación automática con solo creer en Él. Esto último es extremadamente placentero y fácil al extremo, pero contradice el principio coránico, incluso el mandato bíblico, que la fe sin obras no vale nada. Jesús es grande, pero Allah es más grande todavía. Jesús lo reconoce al decir Elohi Akbar, que significa que Dios es más grande, y que en árabe los musulmanes decimos Allahu Akbar, y que fue traducido por los griegos y romanos como mi Padre es mayor que yo, Juan 14:28. El rapto o arrebatamiento. Por otro lado, Jesús bajará solo una vez más, esto es, en total 2 veces, y físicamente a la tierra. Los que creen en 3 venidas, incluyendo una segunda manera de rapto o arrebatamiento en una nube semi-invisible, ya que solo la verán algunos y que no bajará a la tierra, es solo un error de traducción. Las palabras del arameo o del árabe para indicar raptar o confortar son tremendamente parecidas, y de esa manera los verdaderos creyentes que esperan ser arrebatados antes de que la tribulación tan solo serán confortados para soportar con fe y fortaleza las tragedias que a todos nos golpearán irremediablemente, a unos más que a otros. De todas maneras, ¿qué acaso no empezó ya la tribulación? Véase el tsunami en Asia y las destrucciones en Nueva Orleans, Haití, Chile, Río de Janeiro, China, Japón, etc. Y otras tragedias que se multiplicarán en el próximo futuro. De todas maneras, si acaso existiera el arrebatamiento, recordamos a todos los dirigentes religiosos de todas las creencias, que si bien por razón de su cargo tienen el derecho de usufructuar un mayor porcentaje de los beneficios, también tienen el deber ineludible de responder con mayor responsabilidad y vehemencia por toda la comunidad que representan en tiempo de crisis, siendo incorrecto de ser los primeros en irse en los momentos de dificultad o de crisis, al presentarse las dificultades. Para aquellos dirigentes que incluso están esperando ser arrebatados, insistimos en que en un momento de crisis, lo que se denomina también como tiempos de tribulación, el dirigente religioso, aún en el caso de ser escogido para ser arrebatado, si existiera tal arrebatamiento, tiene que renunciar a ello pidiéndole a Jesús que no lo lleve, debiéndose quedar en la tierra protegiendo a su grey, a la que le toque quedarse, a soportar mejor los tiempos de tribulación, ya que no todos serán arrebatados. Si abandonan a los que se quedan, ¿para qué tener dirigentes? Está bien que tengan mayores privilegios e incluso usufructen en primer lugar los diezmos, en caso de abundancia o normalidad, pero en caso de desgracia, el verdadero líder se queda defendiendo a su grupo, llámese como se llame, incluso arriesgando su vida o hasta perdiéndola. Somos exigentes y bastante codiciosos, y así nos dejamos convencer por aquellos que nos ofrecen las mejores ofertas, llámese el paraíso en la tierra o el paraíso en el cielo, sin comprender que no hay almuerzo gratis o analizar si las ofertas son ciertas. El caso se complica cuando los ofertantes presentan la recompensa en carácter exclusivo. Solo nuestra religión salva. Si no nos sigues, estás condenado. La única forma de salvarse es seguir este camino, etc. No estamos en contra de ofertar una ideología o predicar una religión. Lo malo es considerarla exclusiva y condenar a los demás. Esto es aumentar la confrontación y la intolerancia.
el anticristo. Finalmente, es bueno aclarar que cuando Cristo baje estará reinando el anticristo, quien gozará de poder, buenos carros, relojes de oro, joyas, diamantes y prosperidad. Y que dirá que es Jesucristo y por consiguiente Dios, y hará milagros y pedirá que lo adoren. El verdadero Jesús bajará en el Oriente Medio igual que como se fue, y será humilde y dirá que tan solo es un enviado de Dios, su siervo y mensajero. Si se enseña que Dios ama el oro, el dinero y la prosperidad, ¿a quién seguiréis? Si la fortuna es exhibida y usada por los dirigentes, ¿a quién os pareceréis? ¿Al Cristo del pollino o al Cristo del reloj de oro y bienes en abundancia? ¿Al que dice que Dios y ostentará riquezas o al humilde que vendrá como se fue? ¿Al ostentoso que dirá que Dios y pedirá que se le adore? ¿O al humilde que dirá a Allah que no se haga mi voluntad sino la tuya de nuevo, y que no pedirá que se le adore sino que se adore al Altísimo, con la misma oración que Él nos enseñó antes? Dios nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. El pan nuestro de cada día danoslo hoy, y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Los musulmanes seguirán al humilde, al enviado de Dios, al Mesías, Jesús el Hijo de María. La paz de Dios sea con él y con su madre. En el capítulo 2, versículo 4 del Corán se establece que los musulmanes deben de creer no solo en el Corán, la revelación proveniente de Dios dada al profeta Muhammad, sino también en las revelaciones anteriores. De esta forma, la Torá de Moisés, los Salmos de David y el Evangelio de Cristo son, entre otras, también revelaciones provenientes de Dios, en las cuales los musulmanes debemos creer. Eso es así una demostración de amplitud y ecumenismo espectacular. El capítulo 384 del Sagrado Corán asimismo explica: decid, creemos en Allah y en lo que ha sido revelado, y lo que fue revelado a Abraham y a Ismael y a Isaac y a Jacob y a las tribus, y aquello que fue dado a Moisés y a Jesús y a los profetas de su Señor. No hacemos distinción entre ninguno de ellos y solo a Dios nos sometemos. Leamos también en el Sagrado Corán: oh gente del libro, cristianos y judíos, venid a una palabra igual entre nosotros y vosotros, que no adoraremos excepto a Dios y que no le asociaremos nada, y no tomaremos a otros como dioses aparte de Allah. Corán 3:64. Es este posiblemente el llamamiento más antiguo que puede encontrarse en un texto sagrado al diálogo interreligioso. Un llamamiento a ponerse de acuerdo para evitar disputas y conflictos, para unir fuerzas en la creencia de un mismo y único Dios. Hay dirigentes religiosos de religiones cristianas no católicas que rechazan el ecumenismo y buscan la confrontación atacando descaradamente a otras doctrinas, especialmente lo que se llama las iglesias de la prosperidad. Pedimos al único Dios de todo, todos y todas los perdone, los ilumine y los saque del error. El Sagrado Corán, cuyo texto original en lengua árabe, tal como fue revelado a lo largo de 23 años por el arcángel Gabriel al profeta Muhammad, fue memorizado y escrito por sus compañeros y seguidores en un llamamiento continuo a la unidad de los creyentes. Léase: Innamal mu'mina ihwa, ciertamente los creyentes son hermanos. Y más adelante dice: ciertamente aquellos que creen, y los judíos y los cristianos y los sabeos, quienes crean en Dios y en el último y obren rectamente, tienen su recompensa junto a su Señor. No habrán de temer y no estarán tristes. Corán 2:62. Hay que aclarar que los millones de cristianos de lengua árabe no conocen otra palabra para nombrar a Dios, solo Allah. Allah no es así el Dios de los musulmanes, es el mismo y único Dios de todos y todas, y es un término semítico usado en árabe y también con algunas diferencias fonéticas vocálicas en hebreo y arameo para indicar el nombre del uno y único Dios. Fuera de ello, el Islam nos ofrece la salvación automática con solo creer, ya que la fe sin obras no vale nada. Sin embargo, ofrece un camino real y auténtico para actuar correctamente, con un premio real para esta vida y la otra. De esta forma, si bien la oferta no es tan tentadora, es sincera y llena de verdad. ¿De
qué sirve ofrecer algo que llene de placer y alegría mundana para luego darnos cuenta, cuando sea demasiado tarde, que eran falsas esperanzas? Lo vemos en los grandes ofrecimientos de ganancias económicas inesperadas. Mucha gente las prefiere a las oportunidades razonables para darse cuenta a posteriores que fueron estafados. Al menos en esta vida algo se puede hacer, pero en la otra, si nos equivocamos, estaremos perdidos. El Corán no es sino una amonestación dirigida a todos los mundos, y tened por seguro que pasado un tiempo conoceréis lo que anuncia. Sagrado Corán 38, versículos 87-88. Salam aleikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Que la paz de Dios, su misericordia y sus bendiciones se derramen sobre toda la humanidad. Amén.